Hola a todos, hoy tenemos un programa muy especial, uno de los programas que más ganas yo tenía de hacer. Y nos va a acompañar hoy una persona que se pasa todo el tiempo entre la psicología y la genealogía. Vamos a tener de invitada a Mirelis Peraza, una psicóloga clínica licenciada, pero también apasionada de la genealogía. Ella ha trabajado, además de su genealogía familiar, un trabajo magnífico que hizo uniendo todas las ramas de los Perazas que habían en su zona natal. También ha trabajado en otros proyectos muy fascinantes en personalidades de talla internacional y desarrolla una labor muy importante en el Club de Genealogía Cubana de Miami. Así que no necesita más presentación. Bienvenida, Mirelis. Gracias, Samuel. Gracias por tenerme aquí contigo hoy. Es un placer. El placer es todo mío. Qué alegría me has dado. Ay, Mireli, oye, que siempre llevábamos años hablando de genealogía y nos conocemos por este campo, ¿no? Pero hemos hablado muy poco de tu faceta en la psicología. ¿Cómo te defines tú así de entrada? ¿Cómo me defino? Sí, psicóloga, genealogista. A ver, si fuésemos por orden de interés, pues la verdad es que la genealogía me interesó mucho antes de que la psicología me interesase, ¿eh? Así que la genealogía lleva más tiempo conmigo. Pero bueno, la genealogía es mi afición y la psicología es la profesión. Y si fuésemos a definirlo basado en la cantidad de tiempo que le dedico a ambas, pues ahora ambas. O sea, sería una identidad doble en ese caso. Ambas serían partes porque de verdad que con el tiempo la genealogía pues ha venido a tomar un papel muy importante en mi vida, tan importante como la psicología. ¿Y cuándo fue que te comenzó a interesar la genealogía? El interés por la historia familiar, pues si voy a cómo surgieron las curiosidades desde los 10 años, Samuel. Desde los 10. Pero en realidad el auge fue después, más o menos al principio de los 20, después de salir de Cuba y estar lejos de la familia, pues toda aquella curiosidad que yo había tenido de conversar, de querer las historias, pues la empecé a poner por escrito y pues a organizar un poquito más la investigación. Y creo que de los primeros trabajos por los que yo te conocí fue esto, el trabajo familiar tan grande que hiciste, que fuiste buscando todos los Perazas en los pueblitos. ¿Puedes contar un poco cómo fue? Aunque ya hay una constancia de esto en las charlas que Pues, diste. pues sí, a ver, mira, a eso me refería con lo de los 10 años. Yo me crié en un pueblito muy pequeño, en el municipio de Sabana Grande. Y ese pueblo, pues, cuando aquello tenía unos 5,000 habitantes. Y yo recuerdo desde muy pequeña que cada vez que salía con mi papá o con mi mamá a caminar por el pueblo, me presentaban a alguien que parecía ser primo de alguien. Este es el hijo de este que es primo de este. O sea, la conexión familiar, cuando aquello todavía estaba yo muy pequeña como para entender y ubicar. Pero después me di cuenta con los años que cuando me presentaban a otros Perazas, quizás en otros pueblos, en Sagua, hay una conversación muy, muy específica que me viene a la mente en que yo iba saliendo de Sagua con mi padre y paramos y estaba conversando con un señor que conducía un camión y mi papá, que siempre me presentaba a quien estuviese hablando, aunque fuese, o sea, las introducciones para él era importante. Y me dice, este señor es un Peraza de los Perazas de, y me menciona otra zona, o sea, ellos eran del campo y habían varias áreas allí. Y yo le dije, entonces él es primo o es familia. Me dijo, no, este es de lo de las agüitas. Y después comencé a escuchar así, que esto era de los Perazas de las agüitas, los Perazas de la Angelita. Y cuando yo pregunté, me decían, no somos familia. Y yo no entendía cómo era posible que si teníamos el mismo apellido, que no fuésemos de la misma familia. Y así, por eso es que digo que desde los 10 años, porque esa conversación que te cuento es el momento más temprano que tengo en que recuerdo la curiosidad esa de querer entenderlo. Ya después pues comencé a anotar nombres porque yo quería probar eso que ellos me decían que no era. Ellos me decían, no somos de la misma familia y mi hipótesis era que sí lo éramos. Entonces empecé a anotar
todo el que me quisiese contar algo de los Perazas, yo lo escuchaba y lo anotaba. Hasta que logré probar que mi hipótesis era correcta, mi teoría era correcta. O sea, veníamos de una misma rama. Lo que pasa es que era una familia muy, muy grande. Tenía una gran cantidad de hombres en la familia que hacía que se multiplicase también mucho más. Y bueno, pues ellos perdieron la noción de la conexión, pero sí. ¿Te respondí tu pregunta? Yo me Sí, entusiasmo cuando sí, comienzo no, a... no, sí, sí, está perfecto. Sí, me estaba acordando de cuando a mí me apareció un antepasado Peraza, que al momento te lo comuniqué y no dábamos pie con bola, hasta que apareció un día los registros y no los conectamos con los tuyos en Cuba, En pero sí Cuba, los conectamos en Canarias. en Canarias, sí, Porque exacto. este es un linaje, para quienes están escuchando, los Perazas son una de las familias más antiguas de Canarias. En qué isla fue que...? Bueno, los Perazas están, una historia quizás no la parte más bonita de la historia de las Canarias, ¿no? Porque los Perazas fueron los reyes de las Canarias que les decían a través de la línea femenina, de hecho, que ellos tuvieron un papel muy importante en la conquista, no un papel importante positivo, pero un papel importante en la conquista. Y entonces después pues los encuentras en todas las islas, ¿eh? O sea, cuando llegas a Canarias es muy difícil si sigues tu línea hacia atrás, no tener un Peraza en la línea, pero básicamente La Gomera era la primera que tenía, pues, aquellos que iban llevando los títulos, el linaje como tal, los que llevaban el escudo, estos los encuentras en La Gomera, por lo Y menos en los primeros siglos. sí, ¿y el origen era castellano o portugués? Castellano. O sea, Castellano. venían de Andalucía primero, Toledo, Ok, hasta ahí es donde lo conozco. O sea, Sevilla sí. y Toledo, pero estamos hablando que lo dejo en los 1300. O sea, Periodo medieval. Sí, sí, sí. Sí, esta es una de las familias de las primeras, ¿no? Entonces yo la tuve estancada mucho tiempo hasta que la conectamos. Creo que se nos vienen a unir las ramas de la familia tuya que estaba en la zona de Villa Clara, la mía en la de La Habana. Por estos antepasados en el siglo XVII, mediados del siglo XVII, se nos unen las ramas en Tenerife. Y otra de las enseñanzas que he aprendido, sí, de ver tus charlas y de tantas conversaciones, ¿no? Es algo que a mi parecer explica o motiva a esto, que las veces las líneas se quedan estancadas hasta un día. Y de pronto aparece la conexión, de pronto aparece el documento que necesitas y tienes una explosión de información hacia el pasado, ¿no? Entonces, a veces tú cuentas esto como anécdotas de que los antepasados son los que nos buscan, ¿no? ¿Cómo es? ¿Puedes explicar bien? pues yo me refiero a eso muy a menudo y tengo que aclarar que eso es puramente desde el punto de vista genealógico y personal, ¿eh? O sea, eso no es profesional, pero muy a menudo decimos, esa línea está estancada hasta que ellos decidan aparecer. ¿Por qué? Porque hay veces que de verdad parece que es que decidieron aparecer ese día, ya sea por lo mucho que estamos buscándolos, que, que nos entusiasmamos tanto cuando aparece ese documento, o porque no nos damos por vencida y estamos a la búsqueda de lo que aparezca. Um, pero de verdad que hay momentos, y como tú mencionabas, y con los Perazas, por ejemplo, yo estuve buscando la historia. Tú mencionas que tus Perazas eran de La Habana. Los míos inicialmente, o sea, mi línea venía de La Habana. Mi Peraza que entró a Cuba entró por La Habana y se fueron moviendo a medida que se fue desarrollando la industria azucarera. Ellos se mueven con el desarrollo de la industria azucarera, que fue lo que parece que se dedicaron casi todos, pues se fueron moviendo hacia la zona de Matanza y eventualmente llegaron a Quemado de Guines y la Isagua, donde todavía hoy queda la gran mayoría de los Perazas. Otras ramas se fueron a otras partes de la isla, o sea, Camagüey tiene muchos Perazas, en Placeta sé que hay una gran concentración y no hace mucho también supimos de una línea en Baracoa, pero no estamos seguros de la línea de Baracoa si empata con las de nosotros. Um, pero mi Peraza original entró a mediados de los 1700 y, y había una historia, a mí me encanta, ya te dije que me encanta escuchar historias, ¿no? Y los tíos abuelos, hablaban mucho de una historia que se había pasado de generación en generación, diciendo que eran tres hermanos. Y tantos escuchamos esa historia, ¿verdad? Hay tantas familias que tienen los tres hermanos, los cuatro hermanos, los dos hermanos, la historia del emigrante. Pero bueno,
En mi familia era supuestamente 3 hermanos, que habían nombres y todo. Te daban los nombres y que habían llegado a Cuba, que uno había tenido familia, que el otro no tuvo familia y que había un cura. Y ahí ya en realidad te estoy dando una versión para hacer la historia más corta, porque inicialmente eran 4, uno se había ido al oriente, el otro se había quedado sin hijos y así. Pero bueno, la historia, lo que encontramos, incluso en otras ramas que no conocíamos, se contaba lo mismo. Y eso era lo que nos daba también cuando conocía genealogistas que me decían, en mi familia hay una historia parecida, y decía, entonces tenemos que ser. Ahora sí que tenemos que ser de la misma rama, lo que tenemos es que probarlo, ¿verdad? Entonces, pues yo llevaba 20 años en busca de algo que probase la teoría de los hermanos. Y en una invitación que me hicieron a participar en un congreso de genealogía en Canarias, no estaba decidida aún porque faltaba muy poco tiempo para el congreso y yo no había preparado nada, o sea, no. Y entonces, una noche, pues ya estaba acostada. Eran más de las 11 de la noche, seguro. Y es una urgencia de levantarte a buscar, y vine a buscar un documento que ya yo había mirado, o sea, el censo de 1779 de Tenerife, ya yo lo había visto. Pero bueno, me levanté a mirar y ahí estaban los hermanos, Samuel. Lo que yo tomé como respuesta de que tenía que decir que sí, tenía que presentar, tenía que contar la historia de ellos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que cuando ellos quieren aparecer. Yo lo interpreté, por supuesto, como que era mi deber entonces contar su historia. Pero sí, eso sucede muy a menudo en este mundo. Yo no soy la única que lo dice, pero son historias que nos gusta contar muy a menudo. Sí, yo te estuve comentando cuando estuvimos organizando esto que a mí me pasó con unos antepasados de apellido Flimen, que cuando yo empecé a visitar los archivos en San José, yo ayudé a la parroquia incluso a hacer los índices antes de incluso salir de Cuba. Yo vivía todavía en Cuba cuando aquello, y vi ese apellido tan raro, Flimen o Halloran, era el apellido materno de esas personas. Yo decía, ay, qué raro, ¿quién tendrá estas personas de apellido? Y hace par de semanas me doy cuenta de que eran mis antepasados también. Y sí, esto pasa. Bueno, en algún momento tiene que suceder, ¿no? ¿Tienes alguna otra anécdota así que te haya pasado, que tú sientes que ellos te estaban buscando a ti más que lo que tú estabas buscándolos en ese momento? Pues fíjate, sí. Y no solamente con mis antepasados, me ha sucedido incluso con antepasados de otras personas, que hay veces que hablo con alguien y me dice algo y claro, hay muchas teorías y depende de quién lo escuche, lo va a interpretar por diferentes maneras. Yo no estoy diciendo que eso es lo que sucedió, estamos diciendo que se sentía de esa manera, ¿verdad? Pero a veces, digamos, tú y yo estamos conversando, me hablas de una familia que estás buscando y yo luego estoy leyendo un libro, un artículo, buscando algo y de pronto, en lo que estoy buscando de lo mío, ahí justo están los tuyos. Justo al lado. Eso me ha sucedido muy a menudo, donde se mencionan y entonces descubro que eran vecinos o que estuvieron en el mismo barco cuando estaban emigrando, o que vivían en la misma zona y a veces parece como si uno tuviese, como si de alguna manera uno tuviese que ser quien contase la historia. Y eso me sucedió, un caso que me viene a la mente muy, muy singular es con una rama peraza paralela, o sea, no es directamente mi rama, pero por mucho tiempo, cuando yo empecé, de hecho hace 20 años quizás, ya estos años suenan mucho cuando hablamos de esto, Samuel, hablando con algunos perazas que había conocido, alguien que tenía, pues, Tony Madrigal, que en paz descanse, que tenía una tatarabuela peraza y él siempre andaba buscando su tatarabuela y él nada más que tenía la tatarabuela, o sea, él no tenía nadie más con ese apellido y de la tatarabuela hacia atrás no tenía nadie. Y tratando de buscar y de unir los nombres que él me decía y los nombres de alguien más que me había escrito por uno de aquellos grupos que existía en Yahoo donde nos comunicábamos antes de que la tecnología fuese lo que es hoy. Pues entonces comienzo a ver nombres que aparecían en mi línea directa, nombres que no eran comunes, o sea, en las demás líneas perazas.
Y yo estaba convencida de que era mi línea, de que era un hermano de mi bisabuelo que se había ido a esa zona y, bueno, los investigué. Después me di cuenta que no, porque encontré que habían viajado mucho a los Estados Unidos a finales de los 1800, principios en la primera década de los 1900. Y yo sabía que mi familia no había viajado a los Estados Unidos, estaba segura que no eran los míos. Pero se usaban los mismos nombres. Y hasta las fotos de esa línea, de esa familia, cuando las ves, hay una similitud entre ellos que es increíble, o sea, es increíble. Y una de las cosas que yo descubrí en esa línea, haciendo esa entrevista, haciendo esa investigación y entrevistando a algunos de los miembros de esa rama que me iba encontrando, es que muchos de los primos no sabían que los otros existían, porque por las circunstancias de esa familia se habían alejado, se habían ido en diferentes direcciones, muchos habían emigrado a diferentes países, a diferentes lugares, y, y recibí mucho eso de ellos, de decirme, estamos sorprendidos, no sabemos cómo responder, no sabíamos que teníamos toda esta familia tan cercana, primos hermanos. Y entonces como que hubo una reunión virtual de ellos de pronto conocerse, estar en contacto, saber que tenían tíos, primos y contarse esas historias a partir de eso que yo encontré. Y es difícil para mí e incluso para ellos, que también gran parte de ellos lo ven como yo. Se sentía como que esa historia me estaba buscando a mí en vez de yo estar buscándola a ellos, porque no era ni siquiera mi línea directa. Sí, como que tenías ya las pistas, ibas caminando y iban saliendo las pistas solas sin tener que, ¿no? Comparado con otros antepasados que hay que escarbar mucho entre archivos para que aparecieran. Correcto. Sí, a veces yo también me ha pasado, te digo, y cuando me ha pasado no me he asustado, porque digo, recuerda las enseñanzas de Mirelli, ellos te estaban buscando. Es tal cual, es tal cual. Ayuda mucho tener ese enfoque a la hora de investigar, porque esto es una tarea que requiere paciencia. Entonces, imagina, si se toma a la ligera, uno diría, uno está hablando con los antepasados, te hablaron del más allá, ¿no? ¿Cómo uno le puede explicar a una persona que no es que, ¿no? Yo, a ver, a quien le cuentes, generalmente te mira con una cara de incredulidad y seguramente que no se atreve a decir lo que está diciendo. Incluso algunos de los que nos estén escuchando seguramente dirán, estos pues de verdad que ya se pasaron. Y vuelvo y repito, no estamos diciendo esto porque creemos exactamente que eso es lo que ocurre, tanto como la interpretación. Yo sé que hay teorías que quizás le den algunas explicaciones a esto, pero no conozco lo suficiente como para decir qué es eso. Sencillamente es nuestra interpretación al respecto. Y lo que decidimos hacerlo, por ejemplo, a eso que tú dices que nos están hablando del más allá, yo tengo una frase para eso. Yo digo susurros desde el más allá. No, mira. Y susurros, ¿por qué? Porque es que, por eso, porque hay veces que te llega un pedacito de información que encontraste aquí, pero más bien yo sé que no es que te estén hablando, no estamos hablando de eso literalmente, sino que con todo el conocimiento que vamos adquiriendo de estas líneas, con la investigación, con el contexto que tenemos de la familia, pues estas cosas nos dicen mucho más a nosotros que lo que le diría a alguien que no tiene conocimiento o idea de esa línea familiar. Sí, es cierto, ya cuando uno tiene más experiencia, la mente misma se te queda pensando y te dice, ya los buscaste en tal sitio. Porque mira que ahora tú sabes que tal sitio tenía mucha población en esa época de tal otro. Correcto. Y cuando tú hiciste todo este trabajo con los Peraza, bueno, ya hiciste acá una anécdota, ¿no? De algunas familias que se reconectaron, pero los que estaban allá, o sea, como estos que eran de las agüitas, el otro, ¿qué reacción tuvieron ellos? Pues fíjate, yo no he interactuado con ellos en persona, con la mayoría en persona, más bien ha sido a través de la internet, o sea, a través de grupos que he creado en Facebook para la familia, por ejemplo, o correos electrónicos y este tipo de comunicación. Y siempre se ve que hay un factor sorpresa de no saber que todos los demás perazas que habían en la zona estaban relacionados. Algunos, tengo amistades que llevaban este apellido y que después descubrimos que estábamos relacionados 5, 6, 7 generaciones atrás. Y bueno, eso sí, nos dio además mucha alegría saber que además de buenas amistades,
pues que también teníamos lazos comunes en las ramas, pero generalmente sorpresa. No me he encontrado todavía, al menos no que yo recuerde, a alguien que me haya dicho, yo me lo imaginaba o lo sabía. O sea, el factor sorpresa ha sido definitivamente la reacción común. ¿Y crees que esto ha sido importante para ellos también? Yo creo que sí. A ver, conocer la historia de nuestra familia, conocer que la gente que teníamos alrededor, que los amigos, los vecinos, los familiares que venían de la misma familia, estamos al final relacionados y tenemos un origen común. Yo creo que aparte de unirnos, de crear un lazo, pues también nos explica un poco la trayectoria familiar. Yo creo que nos ubica un poco en la posición que tenemos en la línea familiar. Entonces, hay una sensación de pertenencia que cambia, que crece cuando uno sabe de dónde viene. Entonces, ahí tengo que asumir, no sé si esa fue la respuesta de todos o lo que sintieron todos, pero esa es mi interpretación de cómo los afecte o los impacte. Sí, sí, sí. Tú mencionabas que hiciste gran parte de este trabajo estando ya fuera de Cuba, desde el exterior. Eh, Creo que esto nunca lo hemos conversado tú y yo, ¿no? Pero ¿qué medios existían en aquel momento? No estamos hablando de ahora que ya hay más cosas con las tecnologías, con redes sociales, pero en aquel momento, ¿cómo fue que lograste hacerlo? A ver, cuando yo comencé, incluso desde acá, más bien se trataba de entrevistas con los que estaban en Cuba. O sea, la primera parte fue a través de cartas, porque yo todavía estaba en las líneas, 4 o 5 líneas, las primeras 4 o 5 líneas mías, y eso, yo no conocía mucha gente de la familia que estuviese al lado acá. Entonces yo escribía, mi madre, que ha sido mi ayudante más apasionada y más eficiente todos estos años, yo le enviaba y entonces ella, cada vez que alguien venía de visita, la familia es muy unida, se visitan mucho, pues ella los llamaba, les tenía todas las noticas de lo que ella iba escribiendo y entonces al principio fue eso, a través de eso, pero te puedo decir que unos 5 o 6 años después, pues ya comencé entonces, ya tenía suficiente de lo que había en Cuba, de lo que me podían dar ellos, y comencé entonces a buscar en los programas que había, en Ancestry, pero en realidad no había nada sobre Cuba, y yo no podía encontrar nada de mi gente. Y ahí es donde viene esa historia que te conté de la línea, esa línea que tenían los mismos nombres y yo pensaba que quizás me llevaba algo, pero en realidad de mi familia yo no pude encontrar nada en Ancestry. Ahí fue que conocí o supe del Club de Genealogía Cubano de Miami y vi que se iban a reunir y fui. Y entonces ahí se me abrieron las puertas a lo que ya ellos habían eh, pues acumulado, la página que tenían, a la biblioteca de la colección especial de la Universidad Internacional de la Florida. Ahí conocí sobre los microfilms, yo no sabía lo que era, no sabía cómo se usaba, y entonces comencé a visitar otras bibliotecas buscando, y busqué mucho, pero en realidad de los míos todavía no encontraba. O sea, todos esos primeros años yo busqué mucho y aprendí un poco, pero de los míos no encontraba ahí. El internet no estaba todavía, y de internet no teníamos mucho acceso a información sobre Cuba. Más bien el Club de Genealogía Cubano de Miami había hecho una gran labor a través de los años, de los miembros iban donando información o aprendiendo sobre libros y artículos que se publicaban, y bueno, esa era mi fuente de recursos. Hace 25 años que conocí. ¿25? No, eso es mucho. Bueno, hace mucho, no, 25 no, porque ellos no llevan 25, el club no lleva 25. 25 que yo empecé a buscar, yo llevo 15 con el club y el club lleva 22, creo que vamos a cumplir. Sí, recuerdo cuando yo emigré, que yo
emigré hacia Argentina, fui a estudiar. Y yo estaba en un momento en que, bueno, yo estaba en San José de las Lajas, que es donde yo nací, en Cuba, y estaba investigando mucho mis antepasados, estaba reconectando, conociendo primos, primos que se interesaron también por su genealogía, y en ese preciso momento tuve que cortar e irme del país. Y afuera me topé con la misma situación, que no había nada, la nada absoluta. Bueno, por suerte, uno de los sitios que tenía era la página del Club de Genealogía Cubana de Miami. Eso fue un salvavidas, a pesar de que no he encontrado datos de mis antepasados directamente, pero sí mencionaban algún hermano, algún primo. Es una base de datos públicas para quien lo está escuchando. En el episodio con Sandor hablamos de toda la documentación que tienen de la Florida española, muy importante, pero también de la información que tienen de colecciones que le donan las personas a este club y lo ponen a disposición pública. También tienen unos archivos privados, pero bueno, te quería dejar que hablaras tú un poco más del club porque lo conoces, eres una de las directoras del club. Y bueno, puedes comentar un poco para los que no conocen qué es, cómo funciona el club. Pues, como yo dije, el club se fundó hace 20, yo creo que tengo la fecha mal, pero bueno, como unos 22 años. Igual me quedo corta y me estoy quitando yo un poco la edad y le dejo la edad del club también un poquito fija. No sé, algo de eso hay. Pero es una organización sin fines de lucro. Como tú dijiste, los récords y las colecciones están públicas precisamente para eso mismo, para facilitar, porque, bueno, los genealogistas los que estamos fuera y estamos haciendo investigación, tenemos una posición un poquito única cuando nos comparan con genealogistas de otras partes del mundo, ¿no? Porque estamos en un lugar donde no tenemos acceso a las fuentes y a los archivos y estamos investigando sobre un lugar en que tampoco tenemos mucho acceso a los archivos. Entonces es una labor muy difícil, es una labor de amor definitivamente. Y entonces el club, pues la página Marta, que es la secretaria, también hace una labor maravillosa con esa página del club. Y cada vez que alguien tiene conocimiento de una página, una colección de datos, de libros, pues todo esto se va añadiendo para que esté ahí al alcance de todos los que, como tú y yo, estamos fuera y hemos querido conocer sobre la historia y no encontramos nada. Pues ese es un muy buen lugar donde comenzar, muy buen lugar. Pueden ser miembros, o sea, hay membresía, una membresía nominal para el año, y los miembros pues tienen acceso. Hay contenido premium, o las grabaciones de las presentaciones que se han hecho a través de los años, pues están disponibles para los miembros. Y con eso entonces te digo que tratamos, cuando nos reunimos, una parte de las reuniones son para presentaciones, ya sea de algunos de los miembros sobre temas que tienen, historias o sus propias investigaciones, o también de vez en cuando traemos pues a personas que son expertos en un área específica, en un tema específico. Y entonces, bueno, tú viniste a presentarnos sobre la historia de San José, que yo te digo que tú tienes un lugar ganado en la historia de San José definitivamente, por todo lo que has hecho con la investigación, más que de tu familia, también de la información genealógica y los orígenes de San José. Y bueno, eso está ahí al alcance de todos. Y como tú mencionas, desde hace unos 7, 8 años, pues soy una de las directoras estoy en la dirección del club y pues ayudo con organizar las reuniones o las presentaciones, todo esto, por supuesto, es voluntario, que hacemos, como dije, una gran labor de amor. Conectar, llevar las reuniones, ahora las hacemos virtuales desde la pandemia. Y bueno, con lo que haga falta, en realidad. Y los miembros de este club, o sea, ¿cómo es la comunidad? O sea, ¿todos viven en Miami realmente o viven personas acá en Europa? ¿Cómo es? Están en todas partes. O sea, desde antes de la pandemia, los miembros del club no necesariamente se restringían al área de Miami o de Miami. Pero desde la pandemia,
que nos introdujo a este medio, o sea, ya existía, pero nos familiarizamos todos y como que nos acomodamos al uso de la plataforma virtual, pues las reuniones ahora las hacemos en vez de una vez en cada trimestre, pues nos reunimos una vez al mes, casi todos los meses, nos reunimos y hay miembros de todos lados, o sea, los hay de otros países, otros continentes, de otros estados en los Estados Unidos, y eso hace también que la participación, eso ayudó a los que vivían fuera, porque las reuniones antes ocurrían en persona. Y el que era miembro pero no estaba aquí, pues no podía participar de ese intercambio de información y hay un ambiente cuando uno llega a la reunión del club que me hace pensar desde mi primera reunión cuando yo entré y yo dije, un grupo de personas que sienten tanta pasión por esto como yo. Inmediatamente era como si los conociese, ¿no? Y además, la presidencia, Mariela, que es la presidenta, Lourdes, José Ignacio, Marta, tienen un conocimiento muy vasto de la genealogía y de la genealogía cubana. Y yo siento que no solamente cuando presentan, incluso conversaciones casuales, yo los escucho hablar y en cada conversación aprendo algo. Entonces, pues hay muchos miembros que tienen también mucho conocimiento, experiencias con unas áreas diferentes y partes de la historia y contextos diferentes y hay un ambiente muy colaborador. Sí. También me vino a la mente de todo el trabajo que tienen indexado, que si mal no entiendo son sesiones que a veces ustedes en el club se reunían y se ponían todos a teclear el mismo día uno al lado del otro, con el café, con el no sé qué, y gracias a esas horas de trabajo y a ese espíritu que tienen ahí adentro es que muchas de estas cosas están en PDF, en formatos muy amigables para buscadores. Así mismo es, así mismo es. Y creo, Samuel, que es importante, a ver, yo y tú también, estoy seguro ahí, casi todos nosotros, somos nos interesa mucho, nos enfocamos mucho en honrar a los que vinieron antes y en conocer cómo las cosas llegaron a donde son. Y yo creo que es importante, sobre todo para aquellos que están comenzando y que comienzan ahora cuando es fácil, cuando hay un grupo de genealogía en Facebook que la gente te responde, cuando los archivos y bibliotecas tienen las colecciones virtuales y lo puedes hacer desde tu casa a las 2 de la mañana en pijamas y puedes estar con el cafecito y aunque esté lloviendo, que mucha de esta investigación que se hizo por los fundadores del club, por los primeros que comenzaron, no fue así. Esto fue con horas y horas y horas sentados en biblioteca buscando el poquito que iba apareciendo, compartiéndoselo entre sí, pagando. Esto les ha costado mucho de su propio bolsillo para ellos adquirirlo y después lo donaban al club para que los demás pudiesen compartirlo. O sea, eso me parece que no lo decimos suficiente y ellos no lo dicen por modestia, pero yo creo que yo estoy en la posición de poder decirlo porque cuando yo llegué ya ellos lo habían hecho. O sea, yo he participado después de eso, pero ya ellos lo habían hecho. Y creo que es importante reconocer eso y saber que aunque ahora a nosotros nos es muy fácil, de cierta manera, bueno, quizás no muy fácil, es un poco más fácil, un poco menos difícil. Pero en parte es gracias a esa labor que ellos hicieron. A lo que ellos comenzaron y lo que muy amablemente han compartido con nosotros. O sea, yo creo que hay que reconocerlo y hay que agradecerles mucho. Sí, este espíritu, las reuniones, eso va creando una comunidad y como mismo tú hiciste grupos de Facebook con la familia Peraza, los grupos de genealogía cubana, que son varios, hasta cuando yo me acuerdo cuando salió habían 2, 3 y a día de hoy ya hay casi que uno por provincia, por región. Y, o sea, cuando dentro de esos grupos, esta comunidad que tuvo el ímpetu inicial dentro del club son los que más han contribuido después. Ya muchos se han ido sumando, ya no, que no son miembros del club, pero yo creo que es la semilla de eso fue este espíritu que había con los miembros del club de genealogía cubana. Y esto, estar dentro de un grupo al final lo que te da es que alguien te... Fíjate, una de las preguntas que la gente pone en los grupos es, busco parientes, busco descendientes del hermano de mi bisabuelo, ¿no? Y ayer estábamos hablando y dijimos, al final Cuba es un pueblo.
Es un pueblito que, ¿quién nos iba a decir que los Peraza de La Habana, y bueno, también tendríamos que sumar Canarias, pero nos ha pasado con otras ramas que al final sí las tenemos en común y tus antepasados no son ni de cerca de donde eran los míos, ¿no? Y, y pasa también en el otro sentido, que te conoces una persona de otro país y cuando te dice que tiene antepasados cubanos te sientes orgulloso, porque sientes que eres como pariente, que eres parte de ese mismo gran conjunto. Creo que el ejemplo más reciente que me viene a la mente es el del el Papa actual, León XIV, que se descubrió que tenía unos antepasados habaneros, cubanos, y creo tú fuiste una de las personas que contribuyó a esa gran investigación que se publicó. Bueno, cuenta tú un poco, ¿cómo fue que surgió esta idea? ¿Ya ustedes sabían? A ver, ¿tú conoces el concepto, la palabra serendipity en inglés? No. Serendipity es lo que me viene a la mente para esto. Hablábamos ahorita de historias que parece que te buscan, ¿no? Sí. Y yo había leído, yo como la gran mayoría de los genealogistas, enseguida tú sabes que estamos en otra era, la comunicación, los medios sociales, pues nos hacen y nos ayudan a tener acceso a la información inmediatamente. Y creo que fue 24 horas después que el hombre había sido elegido como papa, que ya enseguida sabíamos que tenía antepasados en Nueva Orleans y creo que en menos de 48 horas sabíamos que tenía antepasados cubanos. Y habla de sorpresa. Yo no sé si tú te imaginaste alguna vez que iba a haber un papa que fuese americano. Yo no pensé que lo iba a ver. Pero además de eso, que tuviese raíces cubanas, ay, eso sí me Sí, supe que bueno, sorprendió. norteamericano no me lo esperaba, pero porque el anterior era americano del sur. Correcto, sí, sí. Pero Yo con mi sí, sí, es lenguaje, el nada. error de, sí, sí, pero bueno, tienes toda la razón. Pero no, y esto yo creo que este ha sido un dato curioso porque arroja otra cosa, no sé si es casualidad, causalidad, no sé bien qué, pero tiene que ver con la historia de los estados del sur de los Estados Unidos que tenían mucho vínculo con Cuba, con la corona española, y muchas familias que estaban en Luisiana, en New Orleans, bueno, en la Florida ya dedicamos todo un capítulo, tienen un vínculo porque fueron pobladas por, creo que Texas, ¿no? Hay una ciudad en Texas que fue fundada por canarios. Estos canarios a veces pasaban por La Habana, algunos se quedaban y los otros seguían hacia... Entonces, si un papa electo tiene un antepasado en New Orleans, claro que hay una alarma, ¿no? Correcto. Pero además que los documentos de New Orleans fueron los que decían que procedía a La Habana. O sea, la investigación que hizo Yari Honora fue la primera que yo sepa que dio a conocer que tenía los antepasados de ahí en Luisiana y a medida que fueron apareciendo los documentos, porque esos documentos están en línea, o sea, hablábamos de cómo ha cambiado la genealogía y la investigación, ¿verdad? Y ahí inmediatamente se supo que uno de los antepasados decía que había sido nacido en La Habana. De hecho, había otro que también decía que era cubano, pero que según después se supo que no necesariamente no era cubano. O sea, había diferencia en los documentos. Pero bueno, sale esta información, dicen que es cubano y pues sorprendida, o sea, cubana a la raíz. Y sorprendida yo, y comenzamos a comentarlo entre varios genealogistas y nada, se quedó ahí. A mí no es que yo quería hacer investigación de la genealogía del Papa, ni se me ocurrió. Yo estaba en el proceso de buscar a una antepasada, Juana Rivadeneira, que casualmente comenzaba esa búsqueda. O sea, esposa de uno de los García Doramas de Matanzas, de los principios de Matanzas. Y que no necesariamente se conecta, o al menos no lo sé, porque no he encontrado, pero no está conectada con los Rivadeneira de La Habana, ni con los de Camagüey, que yo sepa, aún. Pero bueno, en busca de esta Juana Rivadeneira, sabes que uno va a Google, pones aquí, pones allá, y me sale la información que teníamos en el club, o que tenemos en la página del club sobre los Rivadeneira. Entonces me fui al club y empecé a buscar. Y una de las cosas que tenemos allí son algunos índices que han donado algunos, o parciales, índices parciales que han donado algunos miembros en el pasado.
Y en uno de esos índices, buscando, reconozco los apellidos que había leído como los padres del antepasado del Papa que había nacido en Cuba. Digo, oh, estos no son. Y entonces otra vez está todo en línea. Entonces vi, busqué, qué interesante, mira, están aquí. Pero yo seguí buscando mi Rivadeneira. Y es como te digo, parecía que la historia me estaba buscando a mí, porque a medida que seguía con el Rivadeneira me iba tropezando con más y con más. Además que estos apellidos de él, de Cuba, no son apellidos comunes. O sea, Bastos, Tadino, no son apellidos comunes. O sea, llama mucho la atención cuando los ves. Y bueno, así fue que también no eran tantas líneas en Cuba, pero bueno, como me seguían saliendo, no eran tantas generaciones que tuvo él en Cuba, pero como me seguían saliendo, pues ya ahí sí, tú sabes que te enganchas, porque entonces si te gusta la investigación, no es solamente tu investigación o tu línea, es cuando algo sigue saliendo, pues empiezas a buscar. Ayer, hace unos días, hablábamos tú y yo, y estábamos hablando de un pueblo, y en medio de la conversación decimos, tenemos que buscar el origen del pueblo, y paras y te pones a buscar, porque te engancha el querer saber un poquito más de lo que estás hablando, ¿no? Y bueno, así fue, y antes que yo supiese, empecé a solicitar documentos, y con buena suerte, porque por eso es que uso el término de serendipity, porque nosotros sabemos de primera mano qué tan difícil es a veces que aparezcan las personas que uno está buscando. Y esto es como que iban apareciendo, pero Samuel, hijos de padres no conocidos que aparecían, que de pronto aparecían y tú dices, pero es que si los míos a veces me pasé años en encontrarlos y esto aparecían en cuestión de horas, de días. Y bueno, así fue que surgió y bueno, lo compartí con Lourdes y después cuando comenzó Dr. Henry Louis Gates Jr., que es el productor y uno de los que, el que encabezó el proyecto para el New York Times, pues se comunicaron con Lourdes, que trabaja mucho con ellos en el programa de Finding Your Roots. Y así fue que entonces yo formé parte, con lo que yo había escrito y publicado, pues formé parte del proyecto. Y sabemos que el Dr. Gates y su esposa pues fueron a ver al Papa y tuvieron la oportunidad de entregarle pues una copia del árbol. Eso nos dio mucha satisfacción también que le llegase. Además, y que supiese, él, por lo que sabemos, estaba muy sorprendido de tener raíces cubanas. Él no sabía eso. Ha estado en Cuba. Creo que hay fotos que otra gente publicó frente a la iglesia del Espíritu Santo, donde se bautizaron tantos de sus antepasados. Sí, creo que él estuvo un tiempo en Holguín. Él tiene fotos ahí en el obispado de Holguín, sí. Correcto. Y bueno, además de toda esta emoción, ¿qué enseñanza puedes llevarte de todo ese proceso? A ver, yo aprendí mucho en ese proyecto. Una porque por la envergadura, por cómo era, pues se hacía con otra rigurosidad que lo que estamos acostumbrados. Yo te dije que con Mariela, con Lourdes, José Ignacio, Marta, Alina, cuando estoy hablando con ellos, incluso una conversación casual me enseña, y trabajar con Lourdes mano a mano en esto, pues me dio una oportunidad de verla trabajar también, de ver cómo hacen, cómo no solamente la rigurosidad, sino cómo piensan. Ahí sale la psicóloga en mí, ¿verdad? A mí me gusta ver cómo la gente piensa, sobre todo cuando estás investigando. Y bueno, eso me ayudó. Aprendí mucho sobre los métodos, sobre cómo abordan la investigación. Pero aparte de eso, una cosa que tenía este árbol, que creo que nos sorprendió a todos, por lo que tengo entendido, es la diversidad del árbol. O sea, es el árbol más diverso que yo he visto. Pero ¿quién soy yo? Yo sé mi familia, mis líneas y aquellos allegados a mí. Pero he leído y he escuchado al Dr. Gates, que ha hecho muchas genealogías a través de los últimos años, decir lo mismo. Y yo creo que eso nos enseña a que no podemos asumir. En la genealogía no puedes asumir, no puedes pensar que sabes de dónde vienen, ni quiénes son, ni dónde habían nacido, ni porque se casaron aquí quiere decir que nacieron aquí. Hay que dejar esa flexibilidad cognitiva de aceptar que a lo mejor no tenemos idea de dónde estaba la generación anterior o de dónde venía esa generación.
ya sea local o edad, o sea, eso lo hemos visto muy a menudo, pero asumir no es una cosa que va mano a mano con el éxito en la investigación genealógica. Ujú. Ahora que mencionaste, bueno, esto, que la experiencia con Lourdes y, ¿no? Y como te gusta, volvimos a tocar el tema de la psicología, te quería preguntar, he visto de otros investigadores, de otras personas que los publican en las redes, ¿no? La relación que hay entre la genealogía y la psicología. ¿Qué puedes decir de eso? Pues tienen mucho en común ambas. A ver, la psicología, estás estudiando la conducta humana, los sentimientos, o sea, y la genealogía es la historia humana. Entonces no hay manera de que no coincidan. La entrevista, el entrevistar es uno de los pasos básicos, disculpa, de, de la psicología. Comenzamos con una entrevista y la entrevista es una parte crucial en la genealogía. Es escuchando las historias, es tratando de entender además el contexto y las circunstancias. Entonces, yo muy a menudo siento que mis conocimientos de psicología me hacen una mejor investigadora en la genealogía. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de migración, yo sé por la psicología y por mis investigaciones específicas en la psicología que muchas de las tendencias migratorias y de cómo reacciona un inmigrante y de lo que vive y de lo que experimenta es global y es algo que ha sido probado a través de los años, incluso en diferentes partes del planeta. Entonces, a veces ese conocimiento pues te ayuda a entender y buscar en qué dirección, o qué es lo que estarían buscando, o cómo es que esta persona, qué papel jugaría esta persona en la vida de alguien. Tú sabes, somos emigrantes. Cuando emigramos, si no emigras con la familia, tú creas tu propio grupo, tú creas tu propia familia. Tú creas esas amistades, esas personas que son tan importantes. Y a veces eso lo identificamos en los padrinos, en los bautizos, en los testigos, en los matrimonios. O sea, vemos el censo y si tenemos acceso y vemos quiénes vivían cerca. O sea, esas son cosas que entendemos por nuestra experiencia personal, pero además en mi caso, pues entendiendo algunas de esas tendencias que son consistentes a través del tiempo y del lugar geográfico, pues eso también me ayuda. Y yo creo que aparte de eso, hay mucho más. O sea, yo podría estar hablando 2 horas de lo que hay de similitudes entre la psicología y la genealogía. Ambas se centran en el ser humano. También he escuchado a la gente hablar de algo que se llama el duelo transgeneracional. Y sí, que es esto, bueno, ¿puedes explicar brevemente lo que es? Porque no quiero meter un poco la pata. Sí, y quiero aclarar que no es mi área de, no soy experta en esta área. Entonces voy a decir a lo que se refieren cuando están hablando de esto. No voy a ir mucho más allá que eso. Ok. Pero a lo que se trata, y ahí sí estamos hablando un poquito, estamos uniendo un poquito más la genética, y eso viene del mundo de la genética con la psicología y del conocimiento que hay, de la información que se transmite, sobre todo cuando hay experiencias traumáticas. Muchos de los estudios genéticos han mostrado cambios y variaciones en algunas partes del ser humano en lo que El genoma. estoy pensando en inglés, Samuel. Estoy trabajando. En nuestra herencia genética se puede percibir las variaciones y los cambios que han surgido de una generación a otra y se encuentran en personas, por ejemplo, que han tenido un tipo de experiencia específica. Hay estudios que se hicieron, por ejemplo, después del Holocausto. Hay periodos que han tenido una significación histórica y con esas personas han hecho esas investigaciones para llegar a esas conclusiones. Ya, ¿Ibas a decir algo? no, eso justamente, mientras lo estabas hablando, digo, bueno, estos deben ser los estudios. Pues, menos mal que te dejé que lo explicaras tú y así yo no. Ahora, esa es la investigación que habla
sobre la que se basa el duelo. El duelo, lo que estamos hablando, es ahora la emoción que se lleva con nosotros o de esa variación, de cómo se impactó la familia, la generación anterior, incluso generaciones. Algunos de estos estudios han probado que las variaciones pueden perdurar 3 y 4 generaciones. En algunos casos 5 generaciones. Y también se ha demostrado que se puede deshacer esa variación. Depende de las circunstancias, de las intervenciones y lo que suceda en la vida y las circunstancias de la próxima generación. Pero el duelo es eso, es la interpretación emocional de esas variaciones. A eso es que se refieren. Claro. Hasta ahí voy a llevarlo, ya lo demás es otra conversación. Sí, esto de deshacer era algo que te quería preguntar, ¿no? Si creo yo que sí, pero quería saber tu opinión. Si de algún modo la genealogía puede ayudar a reparar un poco estos duelos, estas heridas familiares que se traen. En mi opinión, sí. Quizás no de una manera grupal, o sea, quizás no a nivel social, quizás no a nivel de familia completa, quizás no a nivel de una rama completa, pero en casos y en grupos pequeños, en núcleos, sí, yo lo he visto. Te puedo dar un ejemplo. Yo tengo uno de mis tatarabuelos por parte de mi abuela paterna, emigró de Tenerife y emigró con 2 hermanos. Allá van los 3 hermanos otra vez. Estos son otros, estos no son Peraza, pero bueno, en uno de mis viajes a Tenerife tuve la oportunidad, gracias a la colaboración de genealogistas y amigos de la isla, que me ayudaron a localizar algunos primos que todavía quedaban, primos lejanos, prima segunda y tercera de mi abuela. Me ayudaron a localizarlos y a conocerlos. Y cuando los conocí, parte de lo que supe, de lo que me contaron, es que los que se quedaron, o sea, estos 3 hermanos se fueron, hubo uno de ellos que regresó, los demás se quedaron, regresó después de mucho tiempo, pero bueno, los otros 2 se quedaron en Cuba y tuvieron una amplia descendencia, pero la abuela, la madre de ellos, de los que fueron de mi tatarabuelo y los hermanos, quedó muy, muy deprimida cuando ellos se fueron, cuando los 3 hijos se fueron. Y las hijas que quedaron allá, pues había resentimiento hacia los hermanos, porque parte de lo que percibían y de lo que se contó, y bueno, estamos hablando de hace casi 150 años, así que no te puedo decir que tenemos documentación para saber con exactitud lo que sucedió, pero lo que sí sé es lo que se contó a través de las generaciones allí, es que estos 2 que se fueron, que nunca regresaron, no les interesaba la familia. Y el otro que regresó después que su madre había fallecido. Él viajó varias veces, pero cuando él regresó completo, él había dejado a su esposa, o la novia, mejor dicho, en Tenerife, y regresó, se casó, y ya su madre había fallecido. Pero lo que las hermanas se dijeron, como los otros 2 no regresaron, y como parece que no se comunicaban o escribían, era que no les importaba la familia. Y había cierto rencor que se guardaba hacia la familia. Llego yo con la historia de mi tatarabuelo a contar que le había puesto a sus hijos los nombres de sus tíos, de los demás hermanos, que había ido a ubicarse en una zona de playa que les recordaba a puertos pesqueros, que les recordaba a su lugar natal, que incluso sus hijos todos se ubicaron en zonas pesqueras, que el repentismo, que es una de las cosas que ellos practicaban allí, se había pues extendido a través de las generaciones en la familia y todavía perduraba. Y al decirle estas cosas, ella pues se emocionó y me contaba, me decía, me alegro mucho de saber esto. Y me hubiese gustado que mi madre estuviese viva para saberlo, porque ella vivió con el dolor de pensar que ellos habían ido y habían abandonado a su madre. Entonces, sí, conocer de antepasados, conocer las historias, unir 2 ramas y completar la historia, porque de cierta forma la historia estaba a mitad. Ellos tenían una parte, nosotros teníamos otra. Y al unirla y contarla, pues completamos un poquito más. No sabemos los detalles, pero bueno, la historia. Entonces, ejemplos como ese me llevan a decir que conocer, y hay muchos otros ejemplos que podríamos poner y otros ángulos, conocer los antepasados, descubrirlos, conocer lo que sucedió antes, pues sí que nos ayuda a sanar
algunas de ese duelo, algunas de esas historias de duelo que existen en la familia. Sí, casi me emociono. Menos mal que tenía el micrófono apagado. Entonces, sí, estaba pensando que también, más que también sanar, a mí yo he tenido la experiencia de que me ayuda a entender mi presente. Así mismo. Te pongo el ejemplo y no sé, ahora me comentas, pero yo, por ejemplo, que estoy viviendo en Madrid, a veces cuando, no sé, los momentos estos de recaída que uno tiene, por toda la situación que uno vive, me da fuerza saber que hace 300 años, aquí en estas mismas tierras tenía antepasados que caminaban. Bueno, aquí no, en Alcalá de Henares, que es a unos kilómetros, pero saber que aquí en estas tierras yo tenía antepasados que hicieron sus vidas, que emigraron, que les fue bien a donde emigraron, que, o sea, que son gente que también vivió y yo también tengo que hacerlo. Tengo que esforzarme porque este tiempo es el mío, ya el de ellos pasó. No sé, te quería preguntar qué opinas sobre estos casos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Y fíjate, yo lo he dicho en varias ocasiones, incluso quizás en alguna otra presentación en las jornadas o algo, lo he mencionado también. A veces tenemos inconvenientes. Nosotros tenemos una vida bastante fácil comparada a la que tuvieron nuestros antepasados. Y sobre todo nosotros que tenemos tantos emigrantes en la familia, o sea, mi familia se compone de emigrantes, venían de las islas, de muchos lugares, pero eso era una cosa que permeaba eh, o que aún está muy vigente en mi familia a través de todas las ramas. Y cuando yo escucho los viajes, las vicisitudes que pasaron, los lugares a donde fueron, eh, las cosas que se encontraron y los momentos históricos que les tocó vivir y sobrevivir, porque si no hubiesen sobrevivido no estuviese yo aquí. Entonces, cuando pienso en eso, eso incluso me motiva, me da fuerzas, como tú dices. Si ellos pasaron tanto, ¿cómo no voy a yo pasar y sobrevivir esto que es mucho menos comparado con lo que ellos enfrentaron? Entonces, un poquito de gratitud, un poquito de deber, un poquito de motivación e inspiración. Sí, siguen teniendo impacto. Yo muy a menudo digo que la genealogía cura. A mí me cura. Me siento, pertenezco y estoy lejos, pues me siento que estoy rodeada de antepasados cuando estoy investigando. Son mis líneas, son los abuelos de mis abuelos, los bisabuelos de mis bisabuelos. Que yo no los haya conocido no quiere decir que ellos no hayan sido igualmente importantes para aquellos que para mí fueron tan importantes. Completamente. Sí, esto que te comenté es una sensación que tengo mucho más aquí en España, que es la tierra de nuestros antepasados, que cuando estuve en la Patagonia Argentina, que allá nunca tuve ningún antepasado y uno siente más esa fuerza aquí. Entonces, antes de cerrar el tema de psicología, vamos a ser como un abogado del diablo, porque aquí estamos, no, estamos vendiendo la genealogía como lo mejor del mundo, pero ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, Samuel? ¿Qué vas a... no, te iba a preguntar, a mí no me viene ningún ejemplo a la mente, pero te quería preguntar si existe algún riesgo emocional que pueda tener alguien que se obsesione mucho con la investigación genealógica. A ver, tu pregunta tiene dos partes, o dos partes a las que quiero referirme. Primero, quiero referirme cuando dices se obsesiona, porque la obsesión estamos hablando de ya a nivel clínico, y que no creo que tú lo estás usando a nivel clínico, pero bueno, para nivel clínico tiene otro significado, y entonces primero voy a empezar por ahí. Obsesión es que no puedo desviarme, es como que una falta de control sobre evitar hacerlo. Y aunque muchos de nosotros sentimos a veces que no podemos controlar el deseo de hacer investigación y genealogía, eso no es lo que precisamente define a la obsesión desde el punto de vista clínico. Entonces, cuando tú lo estás diciendo, yo lo voy a tomar no como obsesión clínica desde el punto de vista psicológico, pero con la afición apasionada esa que tenemos nosotros de querer hacer mucha genealogía. Entonces, sí tienes riesgos emocionales, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar del hecho de que hay que tener mucha flexibilidad cognitiva, primeramente. Y yo decía, cuando te hablaba del proyecto
del Papa te decía que hay que mantener la mente abierta, no podemos asumir. Y muy a menudo la historia familiar tiene una gran parte que es asumida, porque hay muchas personas que piensan que su familia estuvo todo el tiempo en un lugar, o que tu familia todo el tiempo lucía así, o que su familia es esta, y si haces una prueba genética, pues también te puedes llevar sorpresas con que la familia no es necesariamente, la composición familiar no es necesariamente lo que tú esperabas. Y yo creo que hay que tener ambas cosas, mucho cuidado y precaución cuando hacemos esto. Y segundo, ética, para aquellos como nosotros que coleccionamos la historia familiar, porque podemos decidir por la nuestra, pero tenemos que tener muy en cuenta que las personas que estamos investigando, el resto de la familia, puede que salga a relucir y que alguien nos cuente información que hable de la historia de otras personas y que sus familiares no lo sepan. O que salga a relucir información que no sabemos cómo manejar. Entonces hay que tener cuidado en publicarla, en compartirla, hay que decidir, no son cosas o decisiones que se deben tomar a la ligera. En ese caso pueden hacer daño emocional. Claro. Sí, esto me recuerda en las clases de ética que nos dan en los centros investigativos, que dice que la persona tiene derecho a saber el resultado o no, porque hay quienes te ofrecen su muestra de saliva para un examen de ADN, pero no quieren saber el resultado por diversos motivos, ¿no? Correcto. Y de publicarlo sobre todo. Es cierto que eso es un riesgo, completamente, ¿ves? Lo tenía en la mente, pero no lo podía conectar con el hecho. Había algo que te quería decir de lo que decías antes. Te voy a hacer un reto yo a ti. Ok. Tú hablabas de cómo te sentías en Madrid, de caminar por ahí y saber que tus antepasados. Y te lo he dicho antes, y ahora te voy a hacer el reto en en el programa. No lo vayas a editar. No. Tienes que ir a Canarias, porque cuando vayas a Canarias, el sentimiento, te juro que cuando comenzaste a describir lo que sientes cuando caminas por Alcalá, creo que es mucho más fuerte cuando llegas a Canarias. Mayrelis Pérez dice que los genes se ponen de fiesta. Y a mí me encanta esa expresión, porque es que cuando tú llegas allí, tú lo sientes como que se activa algo dentro de ti. Es como si reconocieses el olor, el aire, los sabores, el idioma. Bueno, mis líneas que son casi todas canarias. O sea, yo soy más isleña casi que cubana ahorita. Si no fuese porque nací en Cuba, ¿verdad? Pero es increíble, es una experiencia, y ahí estamos en eso de que la información genética, lo que se lleva, ¿verdad? De generación a generación. La sensibilidad a reconocer aquellas cosas que se vivieron antes, ya sea el clima, los lugares, los olores, los sabores, los sonidos. Entonces, cuando llegas allí, entonces nos cuentas es más, te puedes entrevistar, tú puedes contarnos tú cómo te fue en ir a la tierra, porque tienes muchos canarios tú en tus antepasados. Seguro que sí, y me viene a la mente los viajes que a veces hago gracias a un familiar, que puedo ir a Puerto de Santa María de Cádiz, donde también tengo antepasados, y creo que muchas de las personas que hayan hecho su genealogía hasta siglo XVIII o XVII en La Habana, van a encontrar que tienen muchos antepasados de Puerto de Santa María, por otros motivos que no voy a ponerme aquí a hablar de esa historia, pero caminar por ahí uno se siente como si estuviera en La Habana. Es la misma, reconoces cosas que no sabes, te entra una alegría como si estuvieras de nuevo ahí. Es el punto, y es correcto. Cuando yo vaya a Canarias te prometo que lo voy a hacer. Y entonces nos hablas cómo se diferencia tu experiencia en Canarias de lo que has sentido en otros lugares. Seguro que sí. Bueno, la genealogía es muy amplia. Nos podemos ir a cualquier extremo, desde el ADN, la memoria. Es algo muy holístico, y
nos lleva a caminos, ¿no? Que conocemos historia. Yo antes no tenía tanto interés por la historia en mi vida. O sea, me gustó de niño, pero le perdí el gusto cuando me dediqué a las ciencias, ¿no? Y eventualmente le volví a tomar el gusto a la historia. Hasta el día de hoy que lo que consumo es literatura y historia, bueno, mayormente. El resto del tiempo lo dedico a mi doctorado en la ciencia, ¿no? Bueno, ¿crees que la genealogía nos puede enseñar quiénes somos, a descubrirnos quiénes somos? Yo creo que sí. Yo creo que en parte, a ver, las características que nos definen como ser humano eh, toman un papel central en la investigación genealógica y aprendemos mucho más de ellas, ¿eh? Si somos desorganizados o de detalles, o si somos, si juzgamos, o si somos curiosos. Todas esas cosas definen nuestra investigación y salen, nos damos cuenta de ellas cuando estamos haciendo investigación. Pero aparte de eso, nos ayuda a entender, como decíamos antes, partes de nosotros que sabemos que existen, las reconocemos cuando estamos estudiando esa línea, cuando vamos descubriendo, pero no podíamos definirla, no podíamos llamarle por su nombre. Nos ayuda a entender de dónde vienen algunas de esas tendencias, algunas de esas sensibilidades que tenemos, algunas de esas preferencias que tenemos, incluso aversiones que tenemos. Y nos da un sentido de pertenencia y de identidad que yo creo que se compara con pocas otras, desde mi punto de vista. Sí, no, y trayéndolo a tiempos modernos donde ya tenemos corrientes mucho más liberales que antes hacías lo que tus padres hicieran, ¿no? Si tu padre se dedicaba al campo, tú te ibas a dedicar al campo. Sí, y hoy en día tenemos es otro mundo, tenemos otras opciones, ¿no? Y esto un poco yo creo que le juega negativamente a quien busca a sus antepasados porque dice, da igual quiénes sean mis antepasados, yo decido mi futuro. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, yo creo que hay verdad en ambos puntos de vista. O sea, eh, no podemos negar la herencia eh, genética, histórica, emocional, no la podemos negar. Y yo creo que somos mejores personas por saber esa herencia, por entenderla, por aceptarla. Pero además, escogemos a dónde queremos llevar eso. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho y ahora no recuerdo de quién es, pero hubo una época en que la usaba mucho, incluso en mi práctica. No podemos regresar al pasado y hacer un principio y hacer el principio otra vez, o redefinir el principio. Pero todos podemos comenzar ahora y decidir cuál va a ser el final. O sea, yo no puedo cambiar lo que hicieron mis antepasados, pero sí puedo aprender de eso, sí puedo reconocer lo que traigo, que fue por lo que ellos vivieron. Además, agradecer eso y honrarlo porque aunque en algunos casos son cosas que yo no haría, en algunos casos son cosas que no, todo lo que hicieron ellos antes, o casi todo lo que hicieron ellos antes, llevó de alguna manera a que sobreviviesen y yo estuviese aquí. Entonces, ellos hicieron para su época, yo decido lo que voy a hacer para la mía. Y tenemos potestad para eso, tenemos decisión, pero creo que tomamos mejores decisiones cuando sabemos de dónde venimos. Sí. Tanto personales, yo me imagino que a nivel de nación también es el caso. Es posible, ya es un poquito más complicado, creo. Es más complejo. Sí, las sociedades son mucho más complejas. Sí. Por ejemplo, ¿qué pudiera reflejar la genealogía de la identidad cubana? Samuel, estas preguntas. La genealogía de la identidad cubana. Ok, lo primero que me viene a la mente es otra vez el amalgamiento, Amalgamamiento, una palabra muy rara. Mireli, estas sí, palabras. estoy pensando en inglés. Ok, es la unión de tantas culturas, la unión de tantas herencias culturales a través de los tiempos, pero
una cosa no menos cierta es que hay cosas que nos definen como cubanos que se ven en algunos de los grupos que tenían mayor presencia en la isla, ¿verdad? La pasión, somos muy apasionados al extremo de ser a veces, al extremo de que se nos convierte en una falta. Somos muy apasionados con lo que queremos, con lo que creemos. Tendemos a comunicarnos muy ampliamente, con esa pasión la comunicamos muy ampliamente, ya sea en volumen de decirlo o en la amplitud de lo que cubrimos. Y yo creo, cuando miro eso y trato de identificar de dónde viene, por eso te decía que a nivel nacional es un poquito más complicado, ¿no? Pero si piensas, la historia de Cuba se compone de grupos que fueron exterminados o colonizados y usados por personas que eran inmigrantes. Entonces, sin entrar en cada uno de esos, ¿no? Nada más que para hablar del producto de eso, fueron grupos que cada uno de ellos dio lo más que pudo de sí para sobrevivir. Y entonces eso es algo, a veces, muy a menudo nos decimos, el cubano inventa mucho. Eso lo escuchamos a menudo, ¿verdad? Entonces, parte de eso es que trato de identificar de dónde viene eso. O sea, conociendo nuestros antepasados, conociendo nuestra historia, de dónde viene eso. Bueno, cualquier punto que lo mires, cualquiera de los grupos que perduren o no perduren, tuvieron que dar lo mejor de sí o tratar lo mejor de sí para sobrevivir. Algunos lo hacían con un punto de vista que hoy no se haría y no se miraría bien, y otros pues trataron de hacer lo mejor que pudo con lo que les sucedió, pero hay mucho esfuerzo en sobrevivir. A través de la historia de Cuba hay mucho esfuerzo en sobrevivir. Y yo creo que eso aún nos caracteriza. Entonces, yo creo que sí, yo creo que nuestra historia se refleja. Cuando nos miramos al espejo hay un poco de eso. Sí, cuando miramos a nuestro árbol genealógico, es lo que te decía, tira un poco y verás la historia que por la que ha pasado la nación. Buscas en Guanabacoa y te vas a encontrar la invasión de los ingleses, eventualmente, por poner uno de muchísimos ejemplos. Y como ahorita estábamos mencionando, ya estos son otros tiempos para hacer genealogía. Cuando tú empezaste tu investigación, había muy poco. Cuando yo empecé a hacer mi investigación desde el exterior de Cuba, ya había mucho más, pero seguía siendo poco. Ya hoy en día hay muchísimo más disponible en las redes, hay mejor comunicación, las redes sociales, tenemos internet. Siempre hay sus dificultades, pero ya los tiempos son distintos, ¿no? Pero más allá de Cuba, internacionalmente son otros tiempos. Ya hay muchas organizaciones que han digitalizado registros múltiples, tanto de la Iglesia Católica, civiles, militares, aquí en España, en países de América, en todo el mundo, vamos, que ya hoy en día es distinto hacer investigación y además que ya tenemos el ADN a precios asequibles, porque antes eran como $1,000 un examen y hoy en día es 10 veces menos o menos. ¿Crees que hay como un renacer en la genealogía? Yo no sé si renacer sería la palabra que yo diría, o que yo como lo describiría, pero sí hay un auge que no se puede, hay un auge que no se puede negar. Y yo creo que en parte la manera en que nos comunicamos, como tú decías, es responsable por eso. O sea, yo te hablaba de cómo fue entrar en aquella sala de FIU y encontrarme con el grupo del club y encontrar personas que piensan como yo. Ahora podemos entrar a un grupo en Facebook y de pronto encontrar a 10 veces más
personas buscando algo de un área, genealogía de las villas, por ejemplo. Creo que ambos somos miembros del grupo, ¿verdad? Entramos y puede que haya varios cientos de personas buscando en la misma zona geográfica y eso nos une, nos da acceso a la información. Entonces, ahora nos permite conocer personas que antes no hubiésemos llegado a ellas y sabemos que hay muchas más personas interesadas. Yo creo que ahí comienza el auge, en saber que hay muchas más personas interesadas y buscándolo y acceder a contactar a esas personas, o sea, tener contacto con esas personas. Eso es una de las cosas que creo comienza el auge. Y la otra es que al haber más información disponible, pues yo veo la genealogía tomando un camino un poquito más científico. Incluso tengo sueños, yo sé que por ejemplo en Canarias hacen un trabajo maravilloso con esto. Tengo sueños de verla como en la universidad, en asignaturas universitarias y quizás hasta en un programa universitario. ¿Por qué? Porque ya podemos corroborar los métodos de investigación, ya podemos ver de dónde salieron las fuentes, tenemos métodos científicos para hacerlo y tenemos cómo, y claro, siempre hay un poquito de variación por lo que es, ¿no? Por la historia, por los sucesos que sucedieron que quizás no nos impiden llegar a algunas de esas fuentes, pero el poder investigar, el tener acceso a la investigación, el poder corroborar esas fuentes, el que haya más y más literatura y haya más personas publicando y poniendo lo que saben y lo que han hecho. Y el acceder a esa información, yo creo que le da un auge y después a eso ponle el ADN y lo que el ADN hace y lo que la genética facilita para la genealogía y sin duda alguna hay una corriente, una ola nueva de personas. No es menos cierto que muchas de las personas que tienen un test de ADN no necesariamente están interesados. Alguien se los regaló o lo quieren hacer para saber y ya después no continúan, pero muchos sí lo hacen y los resultados les pueden interesar y los engancha. Entonces, un por ciento de ellos sí continúa la investigación. Y cosas sucediendo políticamente, por lo menos en nuestra parte, ¿verdad?, del mundo. La ley de memoria democrática española ha hecho que muchas personas estén buscando a sus antepasados, quizás no por interés genealógico precisamente, pero conozco a muchos que comenzaron por ahí y al ir descubriendo la historia, pues se engancharon como nosotros. Y entonces han seguido buscando y queriendo conocer. Entonces hay muchas cosas sucediendo que creo que propician eso, que llevan a que se conozca. Y luego hay estas personas que tienen estos canales de YouTube y blogs que dan a conocer la información y ayudan a que otras personas se conecten y sepan algunas de las historias específicas que también están contribuyendo al auge de la genealogía. ¿Conoces alguno? Sí, conozco uno que también está mezclando la genealogía y la genética. Ay, pues Mirelis, que ya te tengo aquí retenida hace un poco de tiempo. Entonces, te quería hacer una de las preguntas finales que a mí me gusta hacer. Si pudieras conocer un antepasado tuyo, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Y qué le preguntarías? Uno solo. A ver, yo no soy sencilla, Samuel. Yo soy complicada. Yo quería invitar a varios. Yo estaba preparando Invítalos. Tú me dices, y ya yo estoy preparando un banquete, pero, y hay algunos que es por afinidad. O sea, tengo antepasados con los que siento una afinidad que me parece que los conocí y la investigación me ayudó a eso. Pero si solo puedo seleccionar a uno, y no de los más recientes, porque por supuesto, mi padre, si pudiese tener rato, pues, o mis abuelos, o mi abuela materna, que no la conocí, pero Cayetano Peraza. Cayetano Peraza fue el padre de mi tatarabuelo y habla de personas que no aparecen, como decía mi abuelo, ni en los centros espirituales. Yo sé de él por los documentos de los hijos y creo que encontré el matrimonio. No logro, tengo historias que se han transmitido en la familia de cómo falleció, una cosa muy dramática, pero no sé si es cierto, no lo tengo.
y no he podido encontrar el bautizo tampoco. He encontrado los hermanos, encontré el testamento del padre que habla de que él existió. O sea, yo sé que él existió por varios documentos, pero no logro encontrar a Cayetano. Entonces, si pudiese invitar a alguien, invitaría a Cayetano a ver si me dice dónde es que puedo ir a buscar sus documentos. Sí, sí, sí. Casi siempre que le pregunto a la gente quiere conocer un brick wall para que les diga dónde está. Aunque seguro él en algún momento te lo va a decir y lo vas a encontrar. Espero ¿No? que sí, que cuando él quiera aparecer, como digo yo, ¿verdad? Y bueno, porque me voy a quedar con la pregunta, con la duda de en qué estás trabajando, qué será lo próximo que vas a hacer. Mira, ahora mismo me estoy enfocando en revisar mi propia genealogía. O sea, quiero, te había comentado, creo, el año pasado que estaba trabajando en una gráfica, la llevé a Cuba con lo que tenía, de las primeras 10 generaciones. Quería completar lo más que pudiese de las primeras 10 generaciones, una gráfica de abanico para, quiero dar a conocer a mi familia lo que yo he investigado. Porque yo creo que eso es algo que tengo muchos libros, muchas líneas que pudiese continuar, porque en Canarias publican libros con más frecuencia de lo que yo puedo sentarme a hacer investigaciones, pero quiero además, y yo los voy comprando y los voy añadiendo al librero, pero en estos momentos quiero añadir contexto, verificar fechas, verificar la información que entré y compartirla, ya sea en gráficas, en artículos, incluso si puedo hacerles llegar un libro, como si fuese un folleto, algo que les pueda hacer llegar, pues quiero hacer eso. Mientras algunos de ellos todavía están aquí, soy suficientemente dichosa de todavía tener tías, abuelos y tías abuelas vivas. Ya mis abuelos no están, pero entonces quiero tratar de hacerles llegar tanto de la historia familiar como pueda. Y en eso es que me estoy enfocando. Estoy escribiendo algún artículo, de hecho estoy en 2, que los estoy haciendo, estoy tratando de escribirlo con la misma rigurosidad que escribí, por ejemplo, el del Papa, pero son de líneas mías, para hacérselo llegar entonces a ellos y que tengan eso, y además hacerlo en español, para que ellos puedan leerlo. En eso me estoy enfocando en estos momentos. Tengo algún libro que tengo entre manos, pero eso todavía no ha pasado a fruto. En algún momento seguro sí se da. En algún momento, esperemos que sí. Entonces, bueno, ahora no te retengo más. Muchas gracias, Mirelis, por tu tiempo, por compartir aquí tu conocimiento, tus experiencias, largos años de búsqueda y los trabajos que sigues haciendo, ¿no? Por tu familia y por toda la comunidad genealógica de Cuba, internacional también, ¿no? Te Gracias, agradezco de nuevo. Y gracias, bueno, gracias. al resto que nos están viendo, pues ya saben, hay que seguir investigando, seguir dándole lugar a la genealogía en nuestras vidas y quedan invitados a seguir mirándonos, proponer invitados, lo que quieran. Aquí estaremos para eso. Gracias, Samuel. Hasta luego. Bueno, chao, chao.